Muy buenas tardes y antes que nada pues agradecer al Instituto Tomás Pascual Sanz que haya pensado en el tema de los trasplantes y en mi persona pues para conmemorar hoy, que es un día muy importante del aniversario, y bueno, para hablar durante los próximos minutos de algo que es yo creo que una imagen de marca de toda la sanidad española, yo diría que de toda la sociedad española, que se siente orgullosa de su sistema de trasplantes y que se siente orgullosa sobre todo de haber contribuido y de estar contribuyendo a él gracias a una acción altruista, una acción de solidaridad como es la donación de órganos, tejidos y células. Bien, yo voy a describir lo que son los trasplantes, comenzando por decir que constituyen sin duda una espléndida realidad en la medicina moderna. Son toda una filosofía. Se trata de que cuando han fallado otras formas de medicina, cuando realmente nosotros no podemos atajar el mal, todavía nos queda una opción, que es cambiar la pieza, cambiar el órgano, cambiar el tejido, cambiar las células por otras procedentes de otra persona fallecida o bien de una persona viva o bien, en algunos casos ya más extraños, procedentes de un animal. Esto en el fondo son los trasplantes y sirve para tratar multitud de enfermedades de todo tipo, desde cirrosis, insuficiencia renal, procesos tumorales. Es decir, sería muy largo describir todos los tipos de enfermedades que son susceptibles de ser tratados por los trasplantes de órganos, de tejidos y de células. Lo que más se conoce sin duda, aunque los trasplantes ya proceden incluso del siglo XIX, el primer trasplante de córnea pues tiene ya más de 100 años, lo que la gente conoce por trasplante, que son sobre todo los trasplantes de órganos, riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, pues nacen en realidad en la década de los 50. Y no nacen antes por una razón, porque cuando un órgano o un tejido se trasplanta de un organismo a otro, este otro lo percibe como no suyo y lo rechaza. El rechazo es un fenómeno universal, que es un mecanismo de defensa del organismo contra algo que nos es ajeno. Entonces, como en la década de los 40 y los 50 en realidad se hicieron los primeros trasplantes, pero no funcionaron. Y no funcionaron porque el organismo inmediatamente lo rechazaba. Hasta que un cirujano, y curiosamente un cirujano plástico, que después recibiría el premio Nobel, Joseph Murray, en el Peter Ben Brigham de Boston, pues llegó a la conclusión de que la única forma de no tener este problema del rechazo era trasplantando un órgano que fuera idéntico a la persona que lo recibía. Y esto en medicina, en biología, no se da más que entre gemelos univitelinos. Y efectivamente, pues hubo estos dos gemelos univitelinos, uno de ellos tenía una insuficiencia renal y el otro le quería dar un riñón. Los dos, aquí está en la foto junto con el doctor Joseph Murray y parte de su equipo, se realizó este trasplante de riñón entre estos gemelos y aquello funcionó. Estuvo bastantes años funcionando y le dio la vida, porque en ese momento la diálisis era una cosa restringida, muy restringida, y que verdaderamente tenía unos resultados bastante malos. Claro, esto hizo que a Boston acudieran gemelos de distintas partes del mundo, gemelos univitelinos con esa situación, uno con insuficiencia renal, el otro que le quería dar un riñón. Y una de estas parejas de gemelos procedentes de Canadá fueron las hermanas Nightingale. Las hermanas Nightingale hicieron lo mismo. Hoy este trasplante estaría prohibido porque tenían 12 años en el año 1960 y una de las, es decir, eran menores, y una de ellas le dio el riñón a la otra y hoy, nada menos que 53 años y medio después, aquí está una foto de las dos hermanas Nightingale, perfectamente la que le donó el riñón y la que lo recibió, insisto, 53 años después, la una con 2 hijos y la otra con 3. Fíjense que para contextualizar esta noticia, pues esto es una muñeca que le regaló a la receptora nada menos que el presidente John Fitzgerald Kennedy, lo cual pues ubica en el tiempo realmente de lo que estamos hablando. Esta imagen ejemplifica que se puede donar un riñón si las condiciones son adecuadas, si no se padece ninguna enfermedad con un riesgo mínimo, y que se puede recibir un riñón y que ese riñón esté funcionando, fíjense, más de 50 años. En España tenemos ya bastantes pacientes con un riñón trasplantado de más de 40 años, o sea que esto en absoluto es una cosa excepcional. Y en el mundo ya hay pacientes que superan pues, los 50 años un riñón, los 40 un hígado, los 30 y tantos una médula, los 30 el trasplante cardíaco. Es decir, son terapéuticas muy eficaces para enfermedades que de otra forma la mayoría de ellas son mortales. ¿Y cuántos trasplantes se hacen en el mundo?
Pues fíjense que estos son los datos de lo que se llama el Registro Mundial de Trasplantes que elaboramos aquí en España, en la Organización Nacional de Trasplantes en Madrid, por delegación de la OMS. Es una de nuestras colaboraciones con la Organización Mundial de la Salud. Hasta hace poco realmente este número se desconocía. En el mundo, estos son de los 3 últimos años que conocemos, del 2010, 2011, 2012, fíjense que se realizan 106, 111, 114.000 trasplantes. Bueno, la mayoría, las 3/4 partes de riñón y en número descendente, pues de hígado, cuanto más complejos, menos se hacen. Riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino, que son los más complicados entre los trasplantes de órganos. Solamente un flash. Aunque el concepto de lista de espera no existe a nivel mundial, un cálculo estimativo cifraría que con los mismos criterios que se trasplantan en España en los órganos, no menos de 1 millón de personas se podrían beneficiar de un trasplante si hubiera órganos, si hubiera hospitales, si hubiera cirujanos, si hubiera todo lo necesario, que no los hay. Si se hacen 100.000, esto significa que solamente 1 de cada 10 personas que se puede beneficiar de un trasplante en el mundo finalmente lo logra. Y la desproporción oferta-demanda es enorme. Nosotros vivimos afortunadamente en un oasis, pero realmente esto no es la situación mundial. Es decir, el problema fundamental de los trasplantes es este. No hay órganos, no hay tejidos, no hay células para todo aquel que lo necesita. Y en este contexto de escasez, pues para comparar el número de donantes que se dan entre distintos países, entre distintas regiones, entre distintas zonas, la única forma de compararlos es decir, tantos donantes de órganos, personas que han fallecido en muerte cerebral, han donado sus órganos y estos se han trasplantado en relación con la población. Es la única forma de comparar un país pequeño con un país grande. Bueno, pues en este contexto, España lleva liderando esta clasificación mundial de la solidaridad 22 años. Nosotros tenemos 35 donantes por millón, 35.1, la media de la Unión Europea son 19, Estados Unidos, que es el país que nos sigue, está en 25, Alemania está en 12, es decir, por cada donante que hay en Alemania nosotros tenemos 3, o Italia, o Canadá, o Australia, o el Reino Unido, es decir, las diferencias no son nada sutiles, son realmente enormes. Y claro, pues, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues nosotros en este año cumplimos 25 años. Realmente la ONT se crea en el año 1989, ahora tenemos un cuarto de siglo. Y cuando se crea la ONT, las cifras de donantes que había en España estaban en la parte media-baja de Europa, es decir, están como ahora están los países que tienen menos donantes de los importantes. Se crea la ONT, se empieza un enfoque completamente distinto de la donación y esta es la evolución del número de donantes y esta es la evolución del número de donantes por millón. El número de donantes ha seguido creciendo, pero la población también. En lo que va de siglo, la población española ha aumentado en 7 millones de habitantes, fundamentalmente por la inmigración. En consecuencia, en los últimos años pues estamos en eso, en 35, bueno, en una décima arriba, décima abajo. Y hemos pasado de 500 a cerca de 1.700 donantes. O sea, se ha multiplicado por más de 3 durante estos 25 años. Con una distribución por regiones, que es la que pueden ustedes ver aquí, en la que esta mancha en rojo significa las 5 regiones que lideran esta clasificación con mucha diferencia. Vean, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla-León, pues realmente tienen cifras de donantes superiores a los 50. Les contextualizo otra vez. Alemania este último año ha tenido 11. Es decir, por cada donante que hay en Alemania, en Castilla y León hay 5. O sea, insisto, no son diferencias sutiles. Incluso las 3 comunidades que van a la cola, que este año han sido Extremadura, Navarra y Cataluña, pues la verdad es que superan con mucho la media europea, que es de 19. Todas están muy por encima y realmente las cifras pues están ahí. Incluso para que vean ustedes, les he traído, para comparación, cómo era España hace 25 años, el primer año en que tuvimos datos fidedignos, y las tasas de donación que tenían todas las comunidades. La mayoría estaban alrededor de 10. Fíjense ustedes, por ejemplo, Andalucía, pues se decía que no tenía más donantes por la concepción de los andaluces de la vida y de la muerte. Bueno, todo mentira. Andalucía multiplicado por 3. Castilla-La Mancha estaba en 1 donante por millón, hoy está en 35, ha multiplicado por 30 el número de donantes. Es decir, la evolución que ha tenido España en este tiempo ha sido realmente espectacular y lo que es más importante, en las 17 comunidades. No se trata de una sola, se trata realmente de todas. Y evidentemente, cuando esto ocurre así, si se multiplica el número de donantes, pues se multiplica el número de trasplantes. Esta es la evolución de los trasplantes de órganos. Ven ustedes que han pasado de 1.300 a 4.300 aproximadamente, o sea, se han multiplicado por más de 3. Esto en azul son riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas. Todo, pues la verdad es que sigue creciendo y este año hemos alcanzado pues cifras máximas en este campo.
Bueno, todo esto está muy bien. Esto es lo que se ha conseguido en líneas generales en el mundo de la donación y el trasplante. Ahora, ¿por qué hemos conseguido esto? Es decir, ¿cuál es la razón por la que España es líder mundial desde el año 1992, desde el año olímpico? Pues cuando nosotros nos piden asesoría, y es bastante frecuente que nos la pidan en un país para mejorar la donación, pues lo primero que les decimos es, bueno, puede haber mucho donante o poco donante dependiendo de todas estas cosas. Por una parte, a uno se le ocurre que la población puede estar más o menos dispuesta a donar. Evidentemente, hay países que por su religión, estoy hablando de los países asiáticos, China, Japón, es difícilmente compatible con el tema de la donación de órganos, porque su religión realmente es muy poco compatible con ello. Y esto es un problema grande. La ley de trasplantes pues puede influir. La estructura sanitaria sin duda influye. Un donante de órganos tiene que estar en una unidad de vigilancia intensiva, si no, no es un donante. En consecuencia, es muy difícil que haya donantes, por no decir imposible, en el África subsahariana. Es decir, la estructura sanitaria de un país influye decisivamente y la eficacia del sistema, pues evidentemente también influye y mucho. Vamos a ver qué es lo que ocurre en España en cada uno de estos aspectos. Los españoles somos especialmente generosos, es decir, somos los líderes del mundo porque la generosidad pues, nos rebosa por todos los poros. Pues a uno le gustaría decir que sí, pero no es verdad. Cuando uno analiza esto de una forma científica, pues obtenemos unos resultados curiosos. Este es el Eurostat. El Eurostat es una comparación de la opinión de los 27, ahora 28 países de la Unión Europea cuando se le hace una pregunta única y en las mismas condiciones. Esto se hace para todos los aspectos de la vida y uno de los aspectos por lo que se ha hecho varias veces ha sido para la donación de órganos. Los resultados son siempre muy parecidos, no es que un año sean distintos a otro. Cuando se le pregunta simplemente a la gente, ¿usted donaría sus órganos después de morir? Sí o no, sin más explicaciones. Es decir, sin explicarle ni eso para qué sirve, ni en qué condiciones. Bueno, pues la media de la Unión Europea está en 56%, pues ¿qué es donde estamos nosotros en el 57%? Un 57% de españoles contesta que sí. Pero claro, esto está a mucha distancia de los suecos o de los finlandeses, que contestan que sí un 81, un 70 y tantos %, y sin embargo tiene la tercera parte de donantes que nosotros. Luego, no parece realmente que haya mucha relación entre una cosa y otra. Además, y tuvimos la fortuna y la visión de hacer una encuesta muy similar en las 17 comunidades españolas, al principio de empezar la ONT, en los años 90, a finalizar los años 90 y ahora en este siglo. Entonces, pueden ustedes ver cómo el número de donantes efectivos ha pasado de 500 a 1.600, pero el porcentaje de españoles que dice que sí, que donaría sus órganos, no ha cambiado en absoluto. La mentalidad del país no ha cambiado absolutamente nada en estos 25 años. Hemos pasado de la parte baja de Europa a ser los primeros del mundo, pero sin embargo el porcentaje de gente que dice que donaría sus órganos es exactamente el mismo. Luego, no parece que esto sea el motivo de esta situación. Es la ley de trasplantes. Hay algunos países que dicen que es que nosotros tenemos una ley peculiar, tenemos una ley de lo que se llama de consentimiento presunto, todo el mundo es donante si no ha dicho lo contrario. Lo que pasa es que esa ley no se ha aplicado nunca. La ley española es igual que la francesa, que la portuguesa, que la italiana, que la de medio mundo, y la verdad es que nunca se ha aplicado estrictamente porque siempre se consulta a la familia. En la tradición cristiana, la verdad es que la sensación de propiedad del cuerpo es algo que existe, y nosotros desde el primer momento decidimos que era mejor no forzar la situación en ningún momento y que al final fuera la familia quien decidiera, que es por otra parte lo que ha decidido todos los países. Solamente hay un país en el mundo que aplica estrictamente esta legislación, que es Singapur, pero evidentemente la cultura en Singapur no tiene nada que ver con la nuestra. Es decir, no parece que la ley realmente esté marcando la diferencia, porque siempre la familia tiene la capacidad de decisión. La estructura sanitaria, evidentemente, es muy importante, y si no tuviéramos el Sistema Nacional de Salud que tenemos, sería imposible que lideráramos esta situación. Pero la misma situación de buen sistema de salud lo tienen otros muchos países europeos, o Estados Unidos, o Canadá, y no tienen tantos donantes. ¿Es la eficacia del sistema? Pues definitivamente sí. Es lo que ha cambiado en España en estos años. Fíjense que ahora todo es muy bonito en los trasplantes, pero la situación en los años 80 no era en absoluto idílica. Esto es había habido un descenso a mediados de los 80 como consecuencia de una conflictividad sanitaria prolongada, un descenso de un 20% en los donantes, que es mucho, una posterior estabilización. Y entonces los pacientes renales, que fueron los verdaderos motores de que se creara la ONT con sus protestas, pues realmente se quejaban. Los pacientes renales eran los que más padecían la falta de órganos, porque tenían que estarse en diálisis. Todavía no estaba bien desarrollado ni el hígado ni el corazón, que son trasplantes vitales, pero los enfermos en diálisis, pues la verdad es que ejercían una presión.
ejercieron una presión sobre el entonces ministro, que era Julián García Vargas, y efectivamente, pues como siempre que se produce una presión, pues en el Ministerio se decidió que algo había que hacer. No se sabía muy bien qué, pero que realmente algo había que hacer porque la situación no era en absoluto idílica. Y lo que se hizo fue desempolvar un proyecto que estaba en el Boletín Oficial del Estado desde el año 80, pero que nunca se había llevado a cabo, que era la Organización Nacional de Trasplantes. Y efectivamente fue por eso por lo que se crea. Y lo que ocurre pues es lo que les mostraba hace un momento en cuanto a la donación. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, si tuviéramos que resumir nuestro sistema de organización en una diapositiva, probablemente fuera esta. Cualquier mejora en la donación de órganos es siempre consecuencia de una mejora en la organización. ¿En la organización de qué? Pues en la organización de esto que se ha llamado la cadena de la donación y trasplante. Un donante de órganos es una persona que fallece en una unidad de vigilancia intensiva en situación de muerte cerebral, ahora veremos qué es esto, que entonces hay que darse cuenta de que esta persona puede ser un donante, hay que proceder a su mantenimiento hemodinámico, hay que hacer el diagnóstico de muerte cerebral de acuerdo con la ley, hay que pedir la autorización a la familia, hay que organizarlo todo y en muy pocas horas hay que proceder a la extracción de órganos. Todo esto puede funcionar bien, pero si esto no funciona mal y la cadena se rompe por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pues al final el resultado es el mismo. No hay donante, no hay trasplante. Luego, realmente nuestra misión es que todo esto funcione como un reloj. Y cuando uno comienza un proyecto tan importante es definir lo que hay que hacer como definir lo que no hay que hacer. Y una de las cosas que nosotros vimos claros que no había que hacer es lo que yo he puesto ahí, las medidas clásicas para mejorar la donación. Es todo lo que hace un país cuando quiere aumentar la donación y nunca se ha demostrado que sirva para nada. Pues cambia la ley, esto es muy frecuente. Lo de cambiar. Nosotros debemos tener una buena ley porque la ley nuestra es de 79. Y realmente nos va muy bien. Es curioso porque es una copia de la ley francesa, los franceses ya la han cambiado no sé cuántas veces y nosotros no, nosotros seguimos con la misma y nos va muy bien. Pero bueno, esto es muy típico de los políticos, cambiar la ley cuando no tiene otra cosa que hacer. Hacer campañas publicitarias, bueno, pues realmente eso lo hace todo el mundo, pero verdaderamente ningún país ha demostrado que sirva para mejorar la donación. Hacer registro de donantes, pues queda muy bien, pero tampoco. Poner, si uno quiere ser donante del carnet de conducir, pues queda muy bonito y lo hacen en Estados Unidos, pero tampoco sirve realmente para aumentar el número de donantes. Bueno, todo esto no digo que sea inútil, pero verdaderamente no es lo fundamental. No hay ninguna experiencia científica en el mundo que muestre que haciendo estas cosas se mejora la donación. Nosotros, fíjense que estamos hablando de los años 80. Todavía no se había transferido la sanidad, pero la Ley General de Sanidad estaba ya hecha. Y la estructura del Estado en autonomías también. Y nosotros decidimos que antes incluso que se produjera esa transferencia, teníamos que hacer un sistema muy descentralizado porque el país iba inequívocamente en esa dirección. Y lo hicimos. Creamos una coordinación a 3 niveles, una coordinación nacional, que es la ONT, que es una parte del Ministerio de Sanidad. En eso fuimos totalmente pioneros. Ningún país tenía una parte del Ministerio de Sanidad coordinando los trasplantes. En todos eran ONGs. Y realmente no tenían la autoridad para hacer todos los cambios que eran necesarios. Nosotros sí, porque somos la autoridad sanitaria. En cada una de las 17 autonomías, insisto, cuando todavía existía el INSALUD, se creó una coordinación autonómica y en todos los hospitales donde se podía donar órganos se creó una coordinación hospitalaria. Esta estructura a 3 niveles se desarrolló muy rápidamente. En los años 80 había un grupo de coordinadores muy entusiasta. Pero en muy poco tiempo, en el año 92, ya teníamos una red que se extendía por toda España. Establecimos por ley que cualquier hospital autorizado para la donación debía de tener un coordinador de trasplantes. Y esto la verdad es que hizo que el modelo se extendiera muy rápidamente. Y hoy por hoy tenemos 187 hospitales que cubren todo el Estado y que con sus respectivos coordinadores de trasplantes. Nosotros no inventamos el coordinador, pero los coordinadores españoles no tienen nada que ver con los alemanes, con los norteamericanos o con los ingleses. Nuestros coordinadores son médicos intensivistas. ¿Por qué? Pues porque entendimos que realmente los donantes se producen en la UBI y allí hace falta tener un médico muy bien entrenado y que sea quien tiene que hacer todos los pasos, detectar al donante, hablar con la familia, proceder a hacer todo el proceso que les enseñaba hace un momento. Nuestros coordinadores en un 85% son intensivistas. Al principio eran nefrólogos. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 el único trasplante que había era el de riñón, con lo cual los nefrólogos teníamos que buscarnos la posibilidad de tener órganos para trasplantar a nuestros pacientes, con lo cual nosotros mismos éramos los que pedíamos los órganos a los familiares, éramos los que hacíamos todos. Pero esto cuando empieza el trasplante de hígado o de corazón ya no tiene ningún sentido y por eso ya se hace de otra forma con una persona más especializada. Y
Y además una cosa que vimos desde el primer momento y que nos enseñó mucho era esto que yo llamaba aquí el síndrome del coordinador quemado. Esto es lo que en la literatura anglosajona se conoce como el término de burnout, que naturalmente no es exclusivo ni de los coordinadores ni del personal sanitario, sino en general se produce en todas las profesiones. Lo que pasa es que el fenómeno era muy curioso, porque cuando poníamos un coordinador nuevo en un hospital, el número de donantes aumentaba inmediatamente. Después se estancaba, porque probablemente no había ya más posibilidades, y a partir de 2, 3, 4 años empezaba a caer. Y entonces el coordinador explicaba que es que la población no estaba concienciada, que es que tenía problemas con el director del hospital, que es que no sé qué, y la única posibilidad de arreglarlo era cambiar al coordinador. Y entonces se cambiaba el coordinador e inmediatamente el número de donantes volvía a crecer otra vez. Había una relación, una causa directa entre la persona que estaba allí, lo que hacía, y el número de donantes. Claro, hay que entender, pónganse ustedes en la piel del coordinador, que es una persona que en un gran hospital puede, durante 40, 50, 60 veces al año, pedir los órganos a una familia que ha perdido el hijo, la madre, el padre, etc. Eso, si no se es uno muy profesional, si no sabe cómo hacerlo, el hecho de que al final eso acabe minando todas sus posibilidades y acabe encontrando excusas para no pedir los órganos, pues eso es lo que ocurre así. Y esta es la causa por la que muchos países realmente han visto decrecer sus tasas de donación, porque siguen manteniendo los mismos coordinadores que hace 40 años, cuando empezaron. Y esto es un problema y un problema serio. Nuestros coordinadores están dentro de los hospitales y dentro de las UBIs, como les decía, son intensivistas. Tenemos un sistema de autoevaluación que los propios médicos, los propios intensivistas han evaluado así. Nosotros hemos analizado nada menos que 200 y pico mil, 206.000 fallecimientos en unidades de vigilancia intensiva. Es la mayor experiencia mundial, con gran diferencia. Está publicado en revistas de alto impacto de Estados Unidos y es un sistema de autoevaluación, un sistema de calidad que nos ha permitido detectar dónde hay un problema, en qué UBI hay un problema, y entonces lo que hacemos es que mandamos a coordinadores intensivistas de otras comunidades españolas a ver qué es lo que ocurre allí, no con ánimo de criticar, sino con ánimo de hacer un análisis de qué es lo que está pasando y proponer una solución. O sea, este es un sistema que aceptan todas las comunidades, que vaya gente de otra parte de España, que lo evalúe, que haga un informe y que se encuentre la solución. El proceso que les estaba describiendo pues comienza cuando en una UBI un paciente ha fallecido o va a fallecer en situación de muerte encefálica. Y esto ocurre habitualmente tras un traumatismo craneoencefálico o bien un accidente cerebrovascular, un ictus, una hemorragia. Entonces, la situación de muerte encefálica supone la destrucción del sistema nervioso central, que es donde radica la vida. Entonces, la muerte encefálica existe porque existe la ventilación artificial. Desde que el mundo es mundo, la gente se ha muerto cuando se le ha parado el corazón, pero no se muere porque se para el corazón, sino porque a raíz de eso no llega oxígeno al cerebro. Pero la vida realmente está en el sistema nervioso central. Entonces, si esa persona está conectada a un respirador todavía durante unas horas, está latiendo el corazón, está llegando la sangre a sus órganos y es el único momento en que se puede realmente donar estos órganos. La muerte encefálica equivale desde el punto de vista científico, ético y legal a la muerte del individuo y es lo que permite que se realicen los trasplantes. Si esto no existiera, no serían posibles los trasplantes. Entonces, en esas pocas horas, que no suelen ser más allá de 6, 7 horas desde que se diagnostica la muerte hasta que se produce la extracción, pues hay que hacer el diagnóstico de muerte, hay que solicitar la autorización a la familia, hay que pedir permiso al juez si se trata de una muerte no médica, o por ejemplo un traumatismo. Hay que comunicar el donante a la Organización Nacional de Trasplantes, donde tenemos, y esto se hace tanto por vía telefónica como por vía telemática, con todas las características, pues se trata de un varón, de tantos años, de tal grupo sanguíneo, de tales analíticas, de tal radiografía, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos en la ONT pues todas las listas de espera y los criterios de distribución de órganos. Entonces, simplemente aplicamos esos criterios. Por ejemplo, yo me reúno todos los años, esta misma mañana me he reunido con todos los equipos de trasplante cardíaco de España, la semana pasada me reuní con los pulmonares, la próxima me reuniré con los hepáticos, definimos lo que ha ocurrido, definimos los criterios de distribución y una vez que están definidos los criterios clínicos, los cruzamos con las comunidades autónomas. Y una vez que los clínicos y las comunidades han dado su aprobación, son los criterios que están vigentes todo el año y nosotros somos los encargados de que se cumplan a rajatabla, porque la confianza de la población depende de que se cumpla así. Entonces nosotros asignamos los distintos órganos, pues por ejemplo si un donante se da, vamos a suponer que en Zamora, pues perfectamente puede ser, pues el hígado puede venir un equipo de Madrid, pues el corazón puede venir un equipo de Barcelona, los pulmones un equipo de Galicia, los riñones pueden ser para Valladolid o para Salamanca, el páncreas para Salamanca. Bueno, nosotros lo que hacemos es organizar los viajes, todo tiene que confluir al mismo tiempo en ese hospital.
Y una vez que han confluido ahí, si se trata de un donante joven que dona todos sus órganos, pues evidentemente luego tienen que volver cada uno a sus respectivos hospitales de origen, donde la otra mitad del equipo está preparando al receptor. Es decir, mientras se dice corazón válido, inmediatamente se está abriendo la caja torácica del receptor, con lo cual esto no admite fallos. O sea, esto no admite ni fallos ni retrasos. Al final, si todo funciona bien, pues hasta 5 o 6 enfermos pueden salvar su vida o mejorar la salud si hay una donación. Bueno, nosotros desde la ONT controlamos y dirigimos todo esto y fíjense ustedes que en un proceso como les acabo de describir, si se trata de una ciudad donde no hay equipo de trasplante, pueden participar no menos de 100 personas, porque son todos los cirujanos que van a extraer, todos los que se quedan en sus hospitales de origen, la gente de la ONT, aeropuertos, protección civil, ambulancias, policías. Bueno, realmente todo eso está ahí y todo eso está ahí todos los días. Y efectivamente, a veces es un solo donante, pero a veces se dan muchos donantes en un solo día. Yo ahora estaba mirando, yo tengo en mi teléfono, recibo información online de todos los donantes que se producen en España. Hoy ha sido un día, o está siendo un día realmente de muchos donantes, de dónde se produce el donante y a qué hospitales realmente se va. Ha habido días, como por ejemplo este que les muestro aquí, que hubo 13 donantes en un día. No es el récord fueron 18 en un día. Pero fíjense ustedes que con 13 donantes en un día, todos estos estrellitas que ven ustedes aquí fueron los hospitales que participaron. 23 hospitales de 8 comunidades autónomas se trasplantaron todos estos pacientes, 2 en urgencia cero de hígado y corazón. Esto quiere decir que si no se hubiera encontrado el donante habrían fallecido ese mismo día o al día siguiente. Participaron 7 aeropuertos civiles y militares, que se abren muchas veces específicamente para los trasplantes, 6 compañías aéreas que nos ayudan pues, a transportar los órganos y lo que les decía, policías, 112, todo tipo de transporte. Bueno, 500 personas calculamos ese día. Pero fíjense ustedes que esto no es en absoluto excepcional. Y esto no son personas que están al servicio del sistema de trasplantes. Estos son cosas que están ahí y que funcionan de un país que funciona. Es decir, esto es porque, lo que les decía hace un momento, un fallo se traduce en vidas humanas, aquí no caben fallos. Y esto, insisto, está ocurriendo todos los días y todo el mundo sabe perfectamente lo que hay que hacer y en qué momento. Y para conseguir esto, pues esto no se improvisa. Nuestro modelo supone no dejar nada a la improvisación. Fíjense que nosotros tengamos mucho o poco, nuestros recursos los hemos dedicado a formar profesionales. Desde que iniciamos toda esta historia en el año 89-90, hemos formado a más de 15.000 profesionales. Si recuerdan ustedes la diapositiva de los coordinadores, contamos con un parque de coordinadores de unos 450 coordinadores, pero hemos formado a 15.000. Entonces la pregunta es, ¿a quién han formado? Y la respuesta es, pues, a todos los que hemos podido. Hemos formado, por ejemplo, todos los intensivistas en su periodo de formación de residencia reciben una formación específica en trasplante. Todos los médicos de urgencia las están recibiendo porque son la llave para conseguir más donante. Estamos formando gente en entrevista familiar, estamos formando jueces, estamos formando forenses, estamos formando periodistas. Es decir, estamos formando a todas aquellas personas que nos pueden echar una mano en un momento determinado. De manera que un hospital, cuando hay una donación, no es solo el coordinador, es todo el hospital, todo el sistema realmente quien nos está ayudando. Nuestro sistema es un sistema de gestión que necesita pues, una financiación adecuada. Y nosotros en los 90 establecimos algo que fue fundamental, que es lo que se llamaba el reembolso hospitalario. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos 187 hospitales en estos momentos que con posibilidad de tener donantes. De ellos, los grandes hospitales, este es el Central de Asturias, los grandes hospitales con equipo de trasplantes, pues están interesados en tener donantes porque si no, no trasplantan, es que si no, no existiría el trasplante. Y de ellos obtenemos el 60% de nuestros donantes. Pero de los pequeños medianos, que son 120 y tantos, estamos obteniendo nada menos que el 40% de nuestros donantes. Fíjense ustedes que España, con 35 donantes, el 40% representa 14 por millón. Alemania, de todos sus hospitales, saca 11 por millón. Nosotros, en nuestros hospitales comarcales, tenemos más donantes que Alemania en todo su sistema sanitario. Luego, es necesario mimar a estos hospitales. Y en estos hospitales, cuando se produce una donación, pues la donación es altruista, pero evidentemente la extracción de órganos cuesta tener un quirófano abierto, cuesta material, cuesta personal, cuesta una serie de cosas. Luego, es muy importante que estos hospitales no pierdan dinero con la extracción, no deriven recursos que ellos van a utilizar para listas de espera, para intervenciones de cadera, Entonces, esto fue fundamental para sostener todo el sistema.
Y realmente, pues antes el Gobierno central, ahora las autonomías, son las que establecen en los contratos de gestión con los hospitales una cantidad que es el equivalente a lo que gasta. Naturalmente no pueden hacer negocio con esto, pero ha sido muy importante para sostener todo el sistema. Y dedicamos mucho esfuerzo a la prensa. ¿Por qué? Antes les decía que las campañas no creemos en su eficacia, pero el demostrar a la población que todo esto es importante es fundamental. Y eso se consigue a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios a los que dedicamos mucho tiempo. Y hay una cosa que a mí sí me gustaría resaltar, y es que en el fondo la donación y el trasplante son un reflejo de nuestra sociedad. España es un país desarrollado, y entonces en un país desarrollado todas las muertes evitables se evitan. Y uno de los ejemplos más claros es los accidentes de tráfico. En los años 80, más de la mitad de los donantes eran por accidentes de tráfico. Incluso es posible que muchos de ustedes tengan todavía la idea de que un donante de órganos es un chaval joven que va en moto sin casco. Bueno, esto era verdad hace 30 años, ahora es una leyenda urbana, ahora esto no existe. Entonces, fíjense ustedes cómo, este es el número total de donantes por accidentes de tráfico, fíjense cómo la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial ha hecho un descenso en cadena aquí del número total de accidentes y aquí del número total de donantes por accidentes de tráfico, que hoy no representan más que un 4%. Es decir, el número total de donantes por accidentes de tráfico es en estos momentos irrelevante. No es más que un 4% cuando llegó a ser, y aquí lo tienen ustedes, en el año 92 era de un 43%. O sea, hemos pasado del 43 al 4%. La mayoría de nuestros donantes son personas mayores que fallecen como consecuencia de una hemorragia cerebral. Este es el donante tipo en estos momentos. Y, de hecho, cuando vemos la distribución por edades, aquí tienen ustedes en azul los donantes de más de 60 años. En el año 92 era un 10%. Ya llevamos 3 años en que más de un 50% de los donantes tienen más de 60 años. Fíjense ustedes un ejemplo más de que la donación y el trasplante son un reflejo de la vida. Miren, este es el donante infantil de menos de 15 años, siempre una tragedia, porque evidentemente son muertes traumáticas, son siempre una tragedia, no son muertes, por ejemplo, por una leucemia o por un tumor, que bueno, es igualmente dramática, pero es una enfermedad que ya se ve venir. Fíjense ustedes cómo la introducción de la sillita de los niños ha hecho prácticamente desaparecer la mortalidad en este grupo de edad. Luego, este es otro ejemplo realmente de lo que se puede hacer cuando las cosas se hacen en serio. Bueno, nuestros donantes son muy mayores, y nuestros donantes son muy mayores porque la sociedad española es muy envejecida. Entonces, en inglés, los ingleses y los americanos utilizan el concepto de all for old, es decir, donante mayor para receptor mayor. Esta es la cifra, la edad de los donantes máximos para cada uno de los órganos en España durante los últimos 12 años. Fíjense ustedes que se están trasplantando riñones de 80 y muchos años. Este año 2013 hemos trasplantado 3 hígados de 90 años y naturalmente funcionan, porque si no, no los trasplantaríamos, claro. Entonces, el corazón, luego hay órganos más delicados, el corazón pues son donantes más jóvenes, el pulmón va creciendo y el páncreas pues son donantes más delicados. Claro, ¿a quién se lo trasplantamos? Pues hombre, mire usted, habitualmente depende del órgano, pero por ejemplo el riñón, sistemáticamente se trasplanta estos riñones de persona mayor a receptores mayores. Es que estamos trasplantando riñones a gente de más de 80 años. Y además con la particularidad de que muchos de ellos a la semana están en su casa tan ricamente. Cuando yo hacía mi especialidad, consideramos que una persona de más de 50 años ya no se podía trasplantar porque el riesgo de trasplante, el riesgo vital, era superior al que significaba dejarle sin trasplantar. Insisto, hoy estamos trasplantando gente de 80 años y, lógicamente, lo trasplantamos con riñones mayores, porque el riñón, a partir de los 35 años, va perdiendo cada año un 1% de su función. Con lo cual, un riñón de 70 es medio de 30. No se puede trasplantar a un chico joven un riñón mayor, pero sí realmente sirve para satisfacer esta demanda. Luego, entonces, el modelo español de donación y trasplantes pues es un modelo de gestión que se basa en una red de coordinadores ajustada al sistema autonómico español a 3 niveles, nacional, autonómico y hospitalario, con un perfil especial. Son médicos, intensivistas, en su inmensa mayoría. Trabajan dentro de los hospitales y dentro de la UBI, con lo cual detectan al donante, no necesitan que nadie les llame porque hay un donante. Tenemos un programa de calidad, que es un audit de muerte encefálica, que ha permitido asentar el sistema. Tiene que estar necesariamente bien financiado porque si no el tema no funciona.
dedicamos un gran esfuerzo a la formación de los profesionales y dedicamos mucha atención a los medios de comunicación. Todo esto, insisto, es un modelo integrado de gestión, es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de donación y trasplantes, y supone un enfoque absolutamente distinto a lo que se hacía en todos los países del mundo durante muchísimos años. Fíjense ustedes si es importante la figura del coordinador, que yo siempre digo que cuando hay pocos donantes nunca es por culpa de la población. Echarle la culpa a la población de que no está concienciada es un mal enfoque. Fíjense, esta es La Rioja, como ustedes saben, la comunidad más pequeña de España, 300 y pico mil habitantes, también una de las más ricas en renta per cápita como consecuencia del vino. Y en La Rioja tienen un grandísimo hospital, que es el San Pedro, pero con una cartera de servicios, es decir, con una serie de actividades bajas, porque la población no da para más. No tiene neurocirugía, no tiene una serie de cosas, y entonces cada vez que hay un accidente de tráfico o una hemorragia cerebral y necesita neurocirugía, se traslada pues a las comunidades vecinas, bien a Navarra, bien a Zaragoza, al País Vasco, bueno, a cualquiera de las comunidades vecinas. Entonces, en La Rioja, tradicionalmente había un donante al año, esto significa 3 por millón, 2 donantes al año, 7 por millón, y se decía, bueno, es que realmente los donantes riojanos se trasladan. Hasta que en el 2004 pues llega un intensivista joven, desarrolla un sistema de coordinación con el servicio de urgencias, se lo toma en serio y de repente 20 por millón, 30 por millón, 35 por millón, 74 por millón. Les recuerdo que la media española son 35 y todo esto sin neurocirugía. Este año, además de estos 74, en las comunidades vecinas efectivamente hubo como 5 o 6 donaciones de riojanos, o sea que al final hubo 90 y tantos por millón. Claro, realmente no es que viniera un virus que infundiera una epidemia de generosidad a todos los riojanos, lo único que cambió fue la persona y el sistema. Y esto tenemos ejemplos prácticamente en todas las comunidades. Es decir, esto es fundamental para entender lo que pasa y sobre todo para saber dónde hay que invertir en cada momento. Y fíjense ustedes lo que les decía anteriormente. Cuando uno observa lo que ocurre en la Unión Europea y se compara con los países con los que nos podemos comparar, que son países evidentemente de más de 30, de más de 40 millones de habitantes. No nos vamos a comparar con paisitos de 5 o 6 millones, porque evidentemente ahí las cosas pueden variar muchísimo, con un poco arriba, un poco abajo. Y en Europa eso ocurre con España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Son los 5 grandes países de Europa Occidental. Bueno, pues fíjense ustedes, las 2 causas fundamentales de muerte cerebral y, por lo tanto, de donantes, los accidentes de tráfico y los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias. España solamente hay un país, que es el Reino Unido, que tiene menos accidentes de tráfico que nosotros, y solamente hay un país, que es Francia, que tiene menos accidentes cerebrovasculares que nosotros. España tiene un país muy desarrollado, que, insisto, evita todas las muertes evitables. Y a pesar de que, en teoría, con esta situación epidemiológica tendríamos que tener poco donante, el sistema es tan eficaz que tenemos muchísimo más que el resto. Por ejemplo, Portugal, que fue un país que ha copiado nuestro sistema, tiene unas tasas de accidentes de tráfico el doble que las nuestras. Con lo cual, lo lógico es que, aplicado el mismo sistema, un sistema similar, el número de donantes creciera, porque evidentemente se está aplicando a una población distinta. Bueno, esto lo que pone de manifiesto es que realmente estamos en una situación pues, de un país pues, con un sistema muy desarrollado y que funciona muy bien. Y fíjense que la crisis, que podía uno pensar que esto repercutiera sobre el sistema, ya ha visto que el número total de trasplantes y donantes no solamente no ha bajado, sino que ha subido. Pero es que hay un criterio de generosidad de la población que podíamos pensar también que lo afectara, y es las negativas familiares. El porcentaje de cada 100 familias a las que se le piden los órganos, ¿cuántas dicen que no? Bueno, pues en modo alguno ha subido. Estamos en mínimos históricos, de 15 por millón, de 15%, vean ustedes aquí, y que además exactamente igual en todos los últimos 3 años. Es decir, también la población está respondiendo muy bien. Y cuidado, porque no solamente es la población española de origen la que responde. Los emigrantes están contribuyendo casi con el 10% de los donantes, que es exactamente su peso poblacional en España. Es decir, el emigrante en su conjunto está donando los órganos exactamente igual que el nacido en España, lo cual es un buen síntoma de integración y es un buen síntoma de que las cosas se hacen bien. Miren ustedes, estos porcentajes que les decía de negativa familiar en el Reino Unido son de un 40%. Pero resulta que nosotros tenemos ya una experiencia muy amplia de ingleses fallecidos en España, segunda residencia, turistas, etc. Tenemos más de 200 donantes británicos en España. El índice de negativas familiares de los ingleses en España es de un 9%. El inglés dona mucho más en España que en Inglaterra, probablemente porque el sistema sanitario le trate mucho mejor
y porque además le piden los órganos mejor y en inglés. Claro, realmente tiene pocas otras explicaciones, porque esta experiencia la tenemos también con gente de Latinoamérica. En sus países de origen tienen unas negativas familiares de un 50-60%, y aquí donan como los españoles. Luego, no es un problema de cultura atávica, y esto es muy importante. No es eso, es otra cosa, es cómo se maneja la situación. Y hablar de trasplantes en España es hablar de cantidad, pero es también hablar de calidad. Este es un trabajo que es muy importante. Miren ustedes, aquí comparamos la supervivencia. Primero, esto del enfermo en esta gráfica y esto del injerto del riñón funcionante en todos los trasplantes renales hechos en España, comparados con sus equivalentes en Estados Unidos por edad, por tipo racial, etcétera, etcétera. Bueno, pues a los 10 años, tanto en supervivencia del paciente como en supervivencia del riñón, España es 20 puntos superior a Estados Unidos. Cualquiera que esté acostumbrado a manejar gráficas de supervivencia sabe que 20 puntos no son una cosa sutil, no. Es una diferencia enorme. Y esto no se debe a que los cirujanos españoles coloquen mejor el riñón o a que tengamos medicamentos distintos. Tenemos los mismos medicamentos, la técnica quirúrgica es la misma. Esto se debe a que tenemos un sistema nacional de salud que cuida la evolución de todos esos pacientes, que les financia los medicamentos, que realmente tiene un cuidado que en Estados Unidos no disponen. Por ejemplo, la primera causa de pérdida de riñón en Estados Unidos es la no toma de medicación por falta de financiación. Pero bueno, pues con esto uno se da una idea de realmente lo que hemos conseguido y qué es lo que hay por ahí. Y bueno, yo creo que quizás desmonta unos cuantos mitos. El sistema no solamente es el trasplante de cadáver, también es otro tipo, estamos evolucionando continuamente. Si hiciéramos lo mismo que hace 20 años nos habríamos quedado estancados. Los donantes son más viejos. Luego, para la gente joven, estamos potenciando la donación en vivo. Ya veían en la primera diapositiva que esto es perfectamente válido y nosotros durante todos los años 90 hacíamos muy poco trasplante de vivo, pero esto ya se ha disparado y la donación de vivo, en el caso del riñón, pues representa ya un 15% de todos los trasplantes y probablemente va a representar más en el futuro. Y exploramos otras vías de donación. Estos son los donantes a corazón parado, no voy a explicar lo que es esto, pero realmente simplemente para que vean ustedes que un tipo de donante que prácticamente no se hacía, que es muy típico de donantes de países anglosajones, pues nosotros lo hemos afrontado, la sociedad española lo ha aceptado perfectamente, ya representa un 10% de todos los donantes y un 40% en Madrid. Es una técnica compleja. Pero fíjense que en los últimos años, hace 5 años, teníamos en España 3 o 4 programas de donación en parada cardíaca. En plena crisis, con todas las dificultades, se han desarrollado 26 programas en 10 comunidades autónomas, lo cual quiere decir un grado de entusiasmo y de compromiso de los profesionales muy importante, porque esto no es fácil. Esto no es fácil, pero todos estaban de acuerdo en que había que conseguir vías nuevas. Y fíjense, eso es importante, que por ejemplo el riñón, que siempre es una de las cosas que más nos preocupa, pues aquí en esta gráfica vean cómo el donante clásico en muerte cerebral prácticamente está estancado, por eso que veíamos antes, porque hay menos accidentes de tráfico, hay una serie de cosas, pero entre el vivo y la parada cardíaca, pues resulta que el riñón sigue creciendo. Hemos conseguido que siga creciendo. Y esto es muy importante. Fíjense ustedes que la insuficiencia renal crónica supone en un país desarrollado el 3% de todo el gasto sanitario. De cada $100 o 100 euros que se gasta un país, 3 van a la insuficiencia renal crónica. Y España es el único país importante que tiene más pacientes con un riñón funcionante que van andando por la calle que pacientes en diálisis. Esto es importantísimo. No hay ningún otro país que ni remotamente haya conseguido esto, y esto significa pues que pues no solamente estamos utilizando bien los recursos, sino que además obtenemos un ahorro económico importante. ¿Por qué? Pues porque un paciente en diálisis viene a costar al Estado unos 50.000 euros por enfermo y año, contando todo, la sesión de diálisis, el transporte, las complicaciones, la eritropoyetina, toda una serie de cosas. Un trasplante el primer año cuesta eso más o menos, pero a partir de ahí cae, porque ya no es más que la medicación y eventualmente las complicaciones. Y a partir del segundo año, todo es ahorro en relación con la diálisis. Y esto es verdad en España, es verdad en Estados Unidos, pero es verdad, por ejemplo, en países del tercer mundo. Estos son datos del principal centro trasplantador de Pakistán, de Karachi. Y ven cómo, lo que les decía, pues el primer año un poquito más de coste, pero a raíz de ahí cae.
y es mucho más barato que la diálisis. La supervivencia es mucho mayor con el trasplante y la calidad de vida, pues, ¿qué les voy a decir? Supone vivir normalmente o vivir ligado a una máquina 3 días a la semana. Luego, el trasplante renal es un ejemplo de terapéutica buena, bonita y barata en relación con su otra alternativa a la diálisis. Pues fíjense ustedes que probablemente esta es la evolución de los trasplantes renales en España desde que se crea la ONT. Pasamos de 1.000 a 2.500 y pico y creciendo. Probablemente si no hubiéramos hecho nada, que es lo que han hecho la mayoría de los países en Centro Europa y en Norte de Europa, pues seguiríamos trasplantando 1.000 al año sin más. Luego, la mayoría de estos pacientes o habrían fallecido o estarían en diálisis. Haciendo un mero cálculo de lo que costarían estos pacientes al erario público, pues se ve que simplemente la diferencia de coste entre la diálisis y el trasplante representa más del doble de lo que cuesta en España todos los trasplantes de hígado, riñón, corazón, pulmón, intestino, páncreas, la ONT, los coordinadores, los tejidos y todo lo habido y por haber. Es decir, esto no es solamente una forma de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida, sino es una forma de gestión que permite, pues, emplear de forma adecuada los impuestos de todos los contribuyentes. Y claro, en un mundo como el que veíamos, que realmente pues no ha conseguido, en la mayoría de todo el mundo desarrollado y no desarrollado, solventar el tema de la escasez, pues el ejemplo de España hace que todo el mundo fije sus ojos en qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Nosotros, evidentemente, dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a cooperación internacional. Somos centro colaborador de la OMS y, por ejemplo, en estos momentos pues hay 2 de mis colaboradoras, nada menos que en Corea, pues en una reunión internacional con todos los países del sudeste asiático, vamos, con China, con la India, con Japón, con Australia, haciendo lo que llevamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, que es intentar trasladar todo esto al resto del mundo. Yo tuve la ocasión de trabajar durante 2 años y pico en probablemente el que sea el paraíso terrenal, que es la Toscana, y trabajé en Florencia durante casi 3 años. Allí aplicamos las mismas... La sanidad italiana es muy parecida a la española. Aplicamos los mismos criterios. Y la Toscana, en estos momentos, que son 4 millones de habitantes, pues tiene 48, 46 donantes por millón. Es decir, está en cifras de Castilla y León prácticamente. O sea, realmente esto es factible de trasladarlo a otros países. Y efectivamente esta filosofía pues se está trasladando sobre todo a los países del sur de Europa. Ahí ven ustedes cómo ya muchos países están llegando a unas cifras muy buenas. Este es el caso de Croacia, este es el caso de Bélgica. Son países pequeñitos, pero que realmente aplicando nuestro sistema están creciendo, aunque este año han bajado un poquito tanto Croacia como Bélgica. Pero ven como en el sur de Europa, que aplican nuestra filosofía, están creciendo. El problema son estos, porque, por ejemplo, los alemanes, pues como están encantados de haberse conocido, es bastante difícil que apliquen fórmulas del sur de Europa. Y así les va. O sea, los datos son los que son. Y pues España en el año 2010, aprovechando que era nuestro periodo de presidencia europea, pues lo aprovechamos para colocar una directiva que es prácticamente la plasmación del modelo español y que fue aprobado por el 100% del Parlamento Europeo, salvo los 4 euroescépticos que siempre votan en contra, pero realmente recibió la aprobación unánime y en este momento lo que estamos haciendo es desarrollando esa directiva precisamente para colaborar con otros países. Los alemanes, pues también nos han pedido ayuda precisamente porque en este momento está en una crisis de confianza muy importante. Se descubrió durante hace un par de años pues un fraude generalizado en las listas de espera. Y eso es probablemente, a cambio de dinero, se aceleraba el paso de los pacientes en la lista de espera de hígado. Y eso probablemente es lo peor que le puede ocurrir a un país, porque si no hay confianza en el sistema, evidentemente las donaciones caen, que es lo que les ha pasado a ellos. Ya tenían poco, pero es que ahora tienen menos todavía. Y sí es verdad que nos pidieron consejo, nosotros les dijimos lo que tenían que hacer, ya que lo hagan o que no lo hagan, pues ya es un problema suyo. Pero realmente... Insisto, nosotros colaboramos con medio mundo, pero probablemente en el lugar donde nos sentimos más a gusto y al que dedicamos más esfuerzo es en Latinoamérica, como es obvio por razones evidentes para todo el mundo. Yo tuve la fortuna, porque toda la directiva europea y todo eso se basa en la acción del Consejo de Europa, y yo tuve la fortuna de presidir la Comisión de Trasplante de ese Consejo durante 7 años. Y después, pues utilizamos esa experiencia para crear en América Latina algo parecido, que es el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes. Están los 21 países de habla española y portuguesa, nos reunimos periódicamente y una de las cosas que hacemos es formar profesionales. Aquí también hemos extendido la filosofía, los latinoamericanos vienen a España, reciben una formación durante 2 meses similar
a la de los coordinadores españoles. Ahora, en estos días, están celebrando pues, cursos en Barcelona y en Granada, donde están los coordinadores españoles y los latinoamericanos, y después rotan por las 17 comunidades, bueno, cada uno en su hospital. Nuestros coordinadores ejercen de tutores. Hemos formado ya a todos estos, es decir, más de 325, con los de este año más de 350, en todos los países. Muchos de ellos ya son los responsables de trasplante de esos países o de algunos estados, de Brasil, de Argentina, de México, etcétera. Es decir, están trasladando todo nuestro modelo. Y América Latina es la única parte del mundo que está creciendo en donación. Ha crecido un 53% desde que empezamos este programa. Y fíjense ustedes que esto es para 500 millones de personas. Probablemente el modelo español ha salvado más vidas fuera de España ya que dentro. Es decir, esto realmente ha sido un esfuerzo enorme de cooperación de todo el sistema, de todas las comunidades, y precisamente por esta cooperación internacional, pues efectivamente recibimos en el 2010 el Premio Príncipe de Asturias, del cual evidentemente nos sentimos pues muy orgullosos, y como se ha dicho en la presentación, pues formamos parte de la marca España. Con independencia de lo que uno le parezca esto, lo cierto es que la ONT, nuestro sistema de trasplantes, es la marca española más conocida, probablemente la única en el ámbito sanitario, que es conocida en los 5 continentes. Es decir, vayas donde vayas, realmente el sistema español de trasplantes, que es un prototipo de nuestro sistema sanitario y es una insignia, pues es conocida por parte de todos. Y no solamente sirve para eso, y ya pues acabo con esto. Fíjense en esta diapositiva. Aquí tenemos las 17 comunidades que tienen un numerito, cada una de ellas. El primero son los órganos que esa comunidad ha enviado fuera. El segundo son los órganos que ha recibido de otras comunidades. Hasta un 22,5% de los trasplantes que se hacen en España se hacen con órganos procedentes de otras comunidades. Hay comunidades como Madrid, como Cataluña, como Cantabria, como Galicia, que reciben más órganos de los que envían. Y hay otras que, en cambio, pues proporcionan órganos y sus pacientes van a los centros a las comunidades donde hay más centros de referencia, que son estas, las que están en azul, Madrid, Cataluña, Cantabria, etcétera. Pero al final hay una cosa muy clara: ninguna comunidad en España por sí sola conseguiría ni de lejos los resultados cuantitativos y cualitativos que consigue estando dentro del Estado. Es decir, esto es un ejemplo de cohesión de todo nuestro sistema sanitario y probablemente de todo el país. Y esto, insisto, es muy importante porque es un valor más que añade el sistema de trasplantes a nuestra vida diaria. Y fíjense ustedes, esta es una diapositiva sacada de un trabajo de Estados Unidos del 2005. Las cifras ya no están actualizadas, probablemente sean mucho mayores. Esto compara la supervivencia de los pacientes que han recibido un órgano con esos mismos pacientes si no hubieran sido trasplantados. En el caso del riñón, lo compara con la diálisis. Fíjense solamente en una cosa. Cuando hay una persona joven que fallece, dona sus órganos y estos son trasplantados a 5 o 6 pacientes, se están ganando nada menos que 56 años de vida. 56 años que se están haciendo retroceder a la muerte gracias a una donación. No hay en medicina ninguna otra actividad, ni quirúrgica ni médica, que sea capaz de proporcionar tantos años de vida y sobre todo de tanta calidad. Y yo creo que eso pues, pone en valor también el efecto máximo de la generosidad suprema, que es donar sus órganos para dar más vida a otras personas. Muchas gracias por su atención.